Diálogo directo. Universal. Con fecha 8 de abril, el Contralor Son las 17:57 minutos. En este diálogo directo vamos a recoger de manera rápida, relámpago, podría decirse, la opinión de Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, sobre las medidas que acaba de anunciar el régimen. Medidas que, por cierto, podrán ser implementadas si es que la Asamblea Nacional aprueba el proyecto que enviará el primer mandatario para su conocimiento. ¿Cuáles son los puntos más trascendentes a destacar, Pavel? Muy buenas tardes, le escuchamos. Washington, muy buenas tardes, un saludo para ustedes y gracias por hacer esa labor de comunicación tan útil para el país, Washington. Lo valoramos mucho y lo agradecemos. Yo creo que una decepción más, Washington, una decepción más porque, pongamos en contexto, primero desde el primer anuncio son cerca de 4 meses, más aún si consideramos cuando la OMS, lo acaba de decir el día de ayer, anunció a los países ya desde diciembre que esto se venía. Si consideramos eso, hasta 4 meses, hasta el día de hoy, digamos, han pasado 4 meses, y no ha habido el envío de un proyecto económico urgente que nos permita, si tú quieres, Washington, y si la ciudadanía así lo ve, discutir seriamente, abiertamente, cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a proteger el empleo, es tan importante. ¿Qué es lo que va a pasar con la persona de clase media que el día de hoy, no mañana, el día de hoy tiene que ya hacer el pago de una cuota, por ejemplo, de un crédito hipotecario? ¿Qué vamos a hacer con la familia que en este momento no alcanza a pagar la tarjeta de crédito? Y frente a esas necesidades, al menos de lo que he podido ver, pues gracias por decirlo así, Washington, de manera flash, no pude ver la cadena, pero estaba viendo en este momento la información. Creo que lo que se plantea tiene, desde mi punto de vista, estas características. Número 1, insuficiente. Número 2, no parte de un énfasis serio sobre el rol del Estado, ¿cierto? Y número 3, plantea este error, Washington, fundamentado, no sé en qué, pero este error de que son las contribuciones casi a título que de donaciones las que en este momento nos van a sacar del problema, cuando en realidad deberíamos hablar de contribuciones en la vía tributaria, en la vía, si tú quieres, de un pacto fiscal que efectivamente hagan superar la crisis. Creo que, una apreciación final para poder seguir conversando, Washington, creo que esto está muy inspirado nuevamente en la ventajas que, si tú quieres, tomaron al sector público o si quieres directamente al gobierno. ¿Por qué? Lo voy a decir así. Cuando se tomó la medida, por ejemplo, del aislamiento, no fue porque el gobierno lo había planteado, fue porque, por ejemplo, el alcalde de Quito se adelantó, tomó una medida, algunos incluso fue criticado de que era un poco adelantada, y al día siguiente, a 2 días después, tuvo que reaccionar. En este momento me parece que es lo mismo. Como ve que algunos sectores privados han ido por la vía de la donación, muchísimas gracias, qué bueno que así sea, qué bueno que estén donando, que lo puedan hacer, pero no es suficiente. Debemos dar, si tú quieres, unas medidas tributarias más estables para que sea el gobierno, para que sea el Estado, digamos, o si quieres, las entidades públicas de representación de todos los ecuatorianos las que ataquen esas necesidades. ¿Por qué digo esto? Con esto termino. Porque dice de una cuenta única administrada no por el gobierno, sino por sectores de la sociedad civil, es lo que pude ver. Washington, este gobierno para mí es malísimo, pésimo, o sea, no puede haber peor gobierno, lo hemos catalogado el peor gobierno de la historia, pero siendo el peor gobierno de la historia representa al Estado ecuatoriano y debería de alguna u otra manera tomar la batuta sobre la administración de una cuenta. Si no, entonces pasemos a entregarle la administración del país a las 4 empresas privadas más importantes del país, independientemente de cuáles fueran. Esto no es una lógica de estar contra las empresas privadas, cuidado y se entiende. Esto es una lógica de estar contra un gobierno que todavía no sabe cómo enfrentar la crisis y que clarísimamente se vio desbordado. El problema incluso, Washington, perdóname, y perdóname que te diga tanto, pero reacciono casi con molestia también, con bronca. El problema no es incluso que se vea desbordado. Cualquier gobierno del mundo se pudo haber desbordado. El problema es que sigan viendo esto con una suerte de prepotencia, que no permitan ser, que no pidan ayuda. Italia, por ejemplo, cuando estaba desbordado como Ecuador, pidió ayuda a China, pidió ayuda a Cuba, dijo, ayúdenme, comunidad internacional, no puedo más. Y en este momento lo que pasa en Guayaquil, lo que pasó el día de ayer, y con esto sí que cierro, yo me acosté, Washington, pensando que era mentira. Hasta el mediodía, si no estoy mal, me corriges, tú estás al manejo de los datos de manera exacta, pero hasta el mediodía teníamos 5,000 y pico, 5,500, alguna cosa así, y ya en la noche salió el tema de que estábamos superando los 7,000 casos confirmados, en un escenario además que no tenemos pruebas para confirmarlos.
Así que Washington, no me siento contento, reacciono con una suerte de molestia, de bronca, porque siento que todavía no dan, digamos, no ponen el punto necesario a esta crisis y los ecuatorianos no podemos esperar más. Pavel, por el tiempo te pido que seas rápido en la contestación. El tema de deuda externa, evidentemente el presidente volvió a culpar al gobierno anterior porque dejó una deuda gigantesca, etcétera, etcétera. Pero no habla él de suspender los pagos, sino dice renegociar la deuda externa. Y se habla de que quieren pagar 811 millones por intereses de deuda en agosto apenas, es decir, ya mismo. ¿Corresponde esta lógica para actuar en momentos de semejante crisis, cuando otros países lo que hacen es no pagar la deuda, al menos por el momento, como Argentina, que dijo por 5 años no le pagamos ni un solo centavo al Fondo Monetario Internacional? Un breve criterio tuyo sobre esto, Pavel. Y tener un presidente para las élites y por las élites. Lastimosamente en este momento te diría que no tiene pero ni punto de comparación el presidente de Argentina, señor presidente, respecto al presidente que tenemos. No hay ningún punto de comparación. A mí no me gustaría siquiera referirme al gobierno anterior, digamos a la lógica del gobierno anterior, pero como el presidente lo hace y me lo acabas de decir y hace referencia al endeudamiento del periodo anterior, hay que decirle que ya tengan un poco de sangre en la cara, Washington. Si este gobierno emitió al menos 4.000 millones de dólares más de deuda que el gobierno anterior, el gobierno del presidente Correa emitió 7.250 millones de dólares, si no me falla la memoria, puede ser 7.500. Imagínate que me estoy equivocando, más de 7.500 evidentemente no es. Este gobierno va emitiendo más de 10.500 millones de dólares. Este gobierno la semana hace 15 días pagó 320 millones de dólares cuando cuando los hospitales no estaban abastecidos. Y si no, ¿cómo explican que el Carlos Andrade Marín le pide prestado insumos médicos al municipio de Quito? Entonces, en esa lógica de Washington, ¿de qué están hablando? No quisiera meterme a estas comparaciones odiosas, pero el día de hoy es clarísimo, siempre en los últimos 3 años, pero hoy más, que el expresidente Correa le da cátedra de estadista al presidente Moreno. En este momento sigue sobre la lógica de quejarse en el periodo anterior. ¿Qué debería estar haciendo? Debería salir de donde esté porque no se le ve, debería, digamos, si fuera así del caso, pero al menos debería estar llamando a sus homólogos, debería estar hablando con el presidente argentino a ver qué es lo que está haciendo, con el presidente mexicano a ver qué es lo que está haciendo, con otros presidentes, con los que son sus amiguis, digamos, y haciendo un reclamo, uniendo a los países latinoamericanos para pedir la condonación de la deuda externa. Washington, eso es lo que cabe, porque si, por ejemplo, tú tienes deuda, y estoy hablando de la que tenemos con organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, BID, Banco Mundial, CAF, Fondo Monetario Internacional, si es que ellos tienen el discurso de apoyar el desarrollo de los países de América Latina, si hoy van a sacar más recursos para prestarnos, bueno, préstennos un poco, pero perdónennos lo que nos debemos. ¿Es que queremos nosotros hacernos los vivos o pasarnos de sapos, de vivarachos? No, es que tenemos una crisis que no les podemos pagar así de claro. Por eso el presidente de Argentina, insisto, señor presidente, les dice, señores, me van a disculpar, los próximos años no tengo plata. ¿Qué quiere hacer? Llévese el país en peso. No tengo plata. Pero aquí lo que hicieron diligentemente es pagar hace 15 días 320 millones de dólares, no anuncia claramente una estrategia de negociación. La reperfilación de la deuda, Washington, cuando yo estaba, digamos, ayudando a los contenidos de campaña del entonces presidente Moreno, ya se habló el tema de la reestructuración. ¿Cuál ha sido la reestructuración famosa? Hemos dejado pasar, digamos, con énfasis el pago de los 320 millones de dólares por lo siguiente, Washington. En ese momento, la totalidad de la deuda es como si tú tuvieras una deuda de 100 con el banco, pero está tan deteriorada tu deuda que en realidad cuesta 35. Ese era el nivel de deterioro que teníamos de toda la deuda externa. Solo la que ellos anunciaron días antes por su viceministro que iban a pagar, esa sí estaba cerca del 90% del valor nominal, y pagaron esa deuda. Eso deberamos, en este momento nos interesa la vida de los ecuatorianos, la alimentación de quienes no tienen, la protección de quienes no tienen, pero mañana habrá que hacer rendir cuentas sobre esos elementos, Washington. Entonces, en este contexto, no afrontar claramente y decir, no voy a pagar esto, no puedo, me uno con los presidentes. El presidente Correa, siendo ya expresidente, está hablando con otros mandatarios, exmandatarios y con mandatarios actuales, con el gobierno de Cuba, con el gobierno de Argentina, para impulsar una estrategia regional de condonación. Eso es lo que cabe. Incluso puede
puede ser que no lo logremos, Washington, incluso puede ser que no lo logremos, pero al menos hacerlo da cuenta de lo que quieres, dónde están tus prioridades. Por lo tanto, debería anunciar claramente que no podemos empezar en una estrategia de negociación. Yo no quisiera que eso hubiera pasado. Si estuviéramos en condiciones normales y si tendríamos 1.000 millones y 500 tuviéramos que destinarlo a pago de deuda y 500 para nuestras necesidades, digo, bueno, tenemos 1.000 millones. Pero si tenemos 400 millones y las necesidades de salud son 600, con el dolor del alma, Washington, con el dolor del alma, deberá esperar los tenedores de deuda porque tengo que atender la vida de los ecuatorianos. Pero eso no sigue haciendo el gobierno, ¿no es cierto? Y dilata. Para cerrar en esta parte, Washington, el día miércoles 8, estoy incluso haciendo la infografía del caso, he presentado un proyecto de ley. Porque ¿qué es lo que me parece que debe pasar? En este momento, 3 meses, creo que deben, al menos 3 meses, si tú tienes, por ejemplo, Washington, una deuda con el BIES, tienes que pagar $500 por el departamento que con todo el esfuerzo de la vida compraste hace 3 años. Te tienen que, no te tienen que cobrar las próximas 3 meses. Abril, mayo, junio o según cuando se apruebe la ley. ¿Qué pasa con esos 3 meses? ¿Le vas a quedar debiendo al banco? No, le pasas al final de tu cuota. Si te faltaban 12 meses para terminar de pagar el crédito, entonces ahora te faltarán 15, porque no vas a pagar estos 3, pero te van a sumar 3 cuotas al final. Exactamente igual si tienes con el banco privado, exactamente igual si tienes con la tarjeta de crédito. Los servicios públicos no nos deberían cobrar en este momento, ni prestadores públicos ni privados. Por ejemplo, el Internet, bajo la misma lógica. Poner aranceles en el marco de lo que te permite la OMC a todo producto suntuario y todo producto que tenga sustituto en la producción nacional para proteger el empleo y la producción nacional. Deberías dejar exento, eso sí, insumos para enfrentar COVID-19 o materia prima o bienes de capital que sean útiles para la exportación. ¿Dónde están esas medidas, Washington? ¿Por qué no hace ese tema? ¿Por qué no le ordenan a la banca privada? Habrá que esperar unos días. Eso también está en iniciativa legal, que bajen a la mitad la tasa por los créditos. Crédito productivo, microcrédito, crédito para hipotecario, al menos por 4 meses que bajen a la mitad de esos créditos. De eso no hablan, porque una cosa es tener un gobierno que representa al pueblo y otra cosa es tener un gobierno que representa a las élites. Bueno, Pavel, lamento que no tengamos más tiempo, nos hemos pasado ya de lo habitual. Este informativo terminamos generalmente a las 18, estamos a las 18:10. Te agradezco por haber atendido esta llamada. Habrá momento para reflexionar de manera más profunda. Recibirán ustedes la ley. Entiendo que podrán reformarla para apuntar y resolver aspectos como los que tú acabas de señalar en estos momentos. Hay que atender al ciudadano común y corriente, que no va a poder pagar los créditos, las deudas que tiene por la semejante crisis que se nos viene encima. Y también tomar en cuenta cuánto es que se nos va a descontar pues, a todos los trabajadores. Dice el 5% a los que ganan más de 1 millón y $2 a los que ganan más de 500. Y los que ganan un poco más de 500, que ganan 1.000, 700, 800, ¿cuánto se va a descontar? Bueno, será motivo de análisis en una posterior oportunidad. Gracias, Pavel, por haber atendido esta llamada. A ti, Washington, sé que nos hemos pasado al menos unos 10 minutos, perdóname también que haya contribuido en pasarse de eso, pero fue una reacción rápida, pero me agarra también con el dolor de saber que todavía no logran tomar el toro por los cuernos y esto no fuera tan preocupante si no estuviera gente muriendo. Perdóname, Washington, muchísimas gracias también por buscar una reacción. Muy bien, gracias por la reacción, era justa y necesaria, Seguiremos debatiendo el tema la próxima semana aquí en Punto Noticias, amigas y amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana, si es que hay cómo. Que la pasen bien.